Muy bien, bienvenidos otra vez a la Iglesia Bautista Chesapeake. Está bien para que estemos con nosotros aquí en la Iglesia Bautista Chesapeake este domingo tan bonito en la mañana. Si pueden abrir sus himnarios, por favor, al himno número 148, Gracia Admirable, 148, Gracia Admirable. Si nos ponemos de pie, por favor, todos de pie. Todos juntos en la primera. Admirable del Dios de amor, que excede a todo nuestro pecar. Cristo en la cruz por el pecador, su vida dado, que amor sin par. Gracia, gracia, gracia de Dios que nos da perdón. Gracia, gracia, gracia que limpia el corazón. Versículo 2. Negras las olas de la maldad me amanezaron con perdición. Puedo en la gracia de Dios hallar dulce refugio mi corazón. Gracia, gracia, gracia de Dios que nos da perdón. Gracia, gracia, gracia que limpia el corazón. Nunca tu mancha podrás limpiar, sino en la sangre del buen Jesús. En ella sí la podrás lavar. Hoy sin cesar fluye de la cruz. Gracia, gracia, gracia de Dios que nos da perdón. Gracia, gracia, gracia que limpia el corazón. Gracia infinita recibirá todo el que crea en Cristo el Señor. Si del pecado cansado estás, ven, gracia ofrece tu Salvador. Gracia, gracia, gracia de Dios que nos da perdón. Gracia, gracia, gracia que limpia el corazón. Muy bien. Comenzamos con una palabra de oración, por favor. Señor Dios, damos gracias, Señor, por este fin de semana que nosotros tuvimos. Gracias por tu palabra que nosotros tenemos. Gracias por la salvación con que nos has bendito, Señor. Estamos agradecidos y queremos mostrar nuestro agradecimiento, Señor. Pedimos, por favor, que bendigas todo el aspecto de este servicio para ti, Señor. Y pedimos que nos ayudes, nos fortalezcas con tu Espíritu Santo para que seamos mejores siervos, fieles siervos para ti, Señor. Y todo esto pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Vaya conmigo, por favor, al himno número 36 en sus himnarios. Himno número 36. Alabad al gran Rey. Himno número 36. Alabad al gran Rey.
bien. Ahora llegamos a lo de los anuncios del servicio. Todos los domingos a las 10 de la mañana nos toca la escuela dominical. Estamos en oración para que nosotros tengamos a los que vengan a la escuela dominical para que podamos proceder con la escuela dominical. Hasta ese entonces vamos a estar reuniendo todavía con otro grupo. Estamos en oración para eso, así que todos estemos en oración para eso, por favor. A las 11 de la mañana, todos los días domingos, en la mañana vamos a tener el servicio de predicación, lo cual encontramos ahora. Vamos a seguir hoy en la serie del Evangelio de Mateo. Vamos a estar en Mateo capítulo 5 el día de hoy. Vamos a comenzar a ver lo que es el sermón en el monte, el sermón en el monte. Todos los días sábados queremos volver a hacer el tiempo de ganar almas. El próximo sábado que viene vamos a tener la primera vez el Small Town Soul Winning, ¿no? Ganar almas en un pequeño pueblo. Vamos a ir subir en uno de los nuevos camiones que nosotros tenemos aquí en la iglesia y vamos a ir a la ciudad o el pueblo de Moyac, Norte Carolina, que queda como unos 25-30 minutos de aquí. Es un pueblo pequeño y parece que no tiene una buena iglesia bautista, así que vamos a ir allá. No está tan lejos, vamos a invitar a la gente a venir a la iglesia, pero más importante, vamos a predicarles el evangelio de nuestro Señor Jesucristo para que tengan la oportunidad de creer y de pedir la salvación del Señor para que puedan ser salvos. Tuvimos ahorita un buen fin de semana para las parejas. Tuvimos en... ¿Dónde fuimos? Fuimos a Norte Carolina, Kitty Hawk, Norte Carolina, y disfrutamos un buen tiempo ahí, con convivio, con tiempo, pero más importante, un tiempo de renovación y rededicación de nuestros matrimonios, que es sumamente importante en esta vida cristiana, particularmente en el ministerio, que nosotros no podemos servir al Señor si no estamos sirviendo a cada uno de nosotros, entre pareja y familia. Amén. Bueno, yo creo que eso es todo que tengo para los anuncios ahorita. Vamos a cantar un himno más antes de escuchar la predicación de la palabra. Si pueden abrir sus himnarios, por favor, al himno número 277. Himno número 277. Himno número 277. Bueno, antes de comenzar con ese himno, quiero pedir por favor que todos estemos en oración también para la iglesia Steadfast Baptist Church. No sé si todos aquí sí sabían o no, pero Steadfast Baptist Church recibió un aviso de evicción, de que les están echando de su edificio allá en Texas, simplemente porque los que son los dueños del edificio no están de acuerdo con la predicación que hay ahí. Así que su... libertad, o sea, libre, free speech, ¿no? Está bajo ataque. ¿Cómo? Libertad de expresión, libertad de predicación, o sea, todo que está cubierto bajo la primera enmienda está bajo ataque ahora. Y realmente estamos viendo de que hay otros motivos por eso, que cuando ellos comenzaron a rentar el espacio ahí, el espacio comercial estaba vacía, no se podía usar para nada porque no se había desarrollado, pero los hombres y las personas de la iglesia se metieron ahí, lo renovaron, construyeron y lo remodelaron, lo hicieron bastante bonito y un espacio comercial útil, particularmente, específicamente para sus reuniones de la congregación ahí, pero ahora porque hay como un pretexto, una excusa de los que son dueños de ahí, de aquel lugar, los quieren echar de ahí porque pueden recibir seguramente una renta más alta de alguien más rentando el espacio, pero están usando la predicación como un pretexto para sacarlos de ahí, simplemente porque ellos creen y están predicando lo que dice la palabra de Dios. El Señor Jesucristo nos dijo que llegaría el tiempo en que el mundo iba a odiar a nosotros simplemente porque somos seguidores de Él. Así que queremos estar en oración para ellos. Pero ahorita vamos a cantar el himno número 277. Himno número 277, el varón de gran dolor. Número 277, el varón de gran dolor.
llegamos al momento en que vamos a escuchar de la predicación de la palabra de Dios. Si pueden abrir sus Biblias, por favor, a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, vamos a leer todo el capítulo como es nuestra costumbre para tener el contexto del pasaje. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, comenzando en el versículo 1, la Biblia dice: Y viendo las multitudes, subió al monte, y sentándose, sus discípulos vinieron a él, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Regocijaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y ser hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende un candil y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido. De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho por los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare estará expuesto a juicio. Mas yo os digo que cualquiera que sin razón se enojare contra su hermano, estará en peligro de juicio. Y cualquiera que dijere a su hermano: raca, estará en peligro del concilio, y cualquiera que le dijere: fatuo, estará expuesto al infierno del fuego. Por tanto, si trajeres tu ofrenda al altar, y ahí te acordares que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar, y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario, mientras estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, y el juez te entregue al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Oísteis que fue dicho por los antiguos: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea lanzado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que uno de tus miembros se pierda, y no que todo tu cuerpo sea lanzado al infierno. También fue dicho: cualquiera que repudiare a su esposa, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que cualquiera que repudiare a su esposa, salvo por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la divorciada comete adulterio.
Además, oísteis que fue dicho por los antiguos, no perjurarás, mas cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Mas sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis el mal, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y a cualquiera que te demande ante la ley y tome tu túnica, déjale tomar también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, porque Él hace que su sol salga sobre los malos y buenos, y envía lluvia sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los publicanos? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Vamos a orar. Señor Dios, damos gracias, Señor, por este gran pasaje, pasaje de los bienaventurados, Señor, del sermón en el monte, el comienzo, el principio de eso, Señor. Pido, por favor, que me llenes con tu Espíritu Santo, Señor, que me des palabra para poder predicar, que me des las fuerzas para poder hablar las cosas difíciles de aquí de tu Escritura. Y, por favor, pido que nos des oídos para oír, para que nosotros podamos oír y entender y ser cambiados, Señor, transformados. Pedimos, por favor, que nos agarres de corazón y que nos transformes, que nos cambies para ser un poquito más parecido a ti, para que seamos siervos fieles y para que cuando la gente nos vea a nosotros, que nos vean como tú, Señor, y no como nosotros. Todo esto pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, estamos ahí en Mateo capítulo 5, comenzando en el versículo 1, vamos a ir versículo por versículo y vamos a tratar a iluminar un poquito más de lo que son los dichos de aquí. Es un gran capítulo, así que vamos a mover un poquito rápido. Siempre queremos ver lo que es la imagen grande, la imagen grande. Nosotros vemos que esta es una sección que se llama o se conoce como sermón en el monte, sermón del monte. Comenzamos con lo que son las bienaventuranzas, sabiendo cómo es que uno es bienaventurado, cómo es que uno puede recibir bendición de Dios. Pero vemos primero cómo es que el Señor Jesucristo tuvo estas grandes multitudes. Vemos ahí en versículo 1, la Biblia dice, y viendo las multitudes, subió al monte y sentándose, sus discípulos vinieron a él. Ahora, ¿de dónde vinieron y cómo es que le vinieron estas multitudes? Si nosotros regresamos tantito a la izquierda en nuestras Biblias a Mateo capítulo 4, versículo 23, Mateo 4, 23, la Biblia dice, y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas a ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y corrió su fama por toda Siria. Y le traían a todos los enfermos que eran tomados de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y los paralíticos, y los sanaba. ¿Qué es el resultado entonces? Ahí en Mateo 4, 25. Y le seguían grandes multitudes. ¿De dónde? Dice, de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Ahora, Galilea es la región en donde vivía Cristo. Está en el norte de la tierra de Israel. Decápolis está al otro lado del Jordán.
el área alrededor de lo que es el mar de Galilea. Jerusalén se encuentra en el sur, en la tierra de Judá, que en ese entonces se conocía como Judea, es Capitolio de ahí. Y luego Judea es la región alrededor de Jerusalén que queda en el sur. Y luego dice, y del otro lado del Jordán. Nosotros estamos leyendo en nuestro estudio bíblico de que ahí ese lado es donde estaban Gad, estaba Rubén, estaba Manasés. Entonces, en breve, todas las multitudes vienen de todo alrededor de la región donde está predicando el Señor Jesucristo. Dice que la fama de Él recorría por toda la área. Entonces, ¿por qué? Porque Él estaba predicando el Evangelio del Reino, estaba enseñando en las sinagogas, estaba sanando toda enfermedad y toda dolencia. O sea, Él estaba trabajando. Él estaba laboreando, Él estaba corriendo la palabra y la palabra entonces, la voz se corría por toda la región. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, no vamos a ir ahí, pero en su tiempo pueden ir leyendo ahí para recibir un poco más de los detalles de las obras, de las maravillas que hacía el Señor Jesucristo, hablando de eso, de estar sanando las diversas enfermedades y echando fuera muchos demonios, y la prédica que Él hacía en las sinagogas por toda la área de Galilea. Y entonces uno puede tener una idea. ¿Por qué dice que pronto corrió su fama por toda la región alrededor de Galilea? Señor Jesucristo estaba haciendo el trabajo. Él estaba dando de conocer la palabra. Entonces, regresando a Mateo 5:1, entendemos entonces de dónde vieron las multitudes. Dice, viendo las multitudes, subió al monte y sentándose, sus discípulos vinieron a él. Ahora, muchos dicen, o muchos piensan, muchos enseñan de que el Señor Jesucristo subió en el monte y está enseñando a todas estas multitudes. Nosotros no sabemos eso. Simplemente podemos creer lo que dice el texto. El texto dice, viendo las multitudes, subió al monte y sentándose sus discípulos vinieron a él. Ahora, no podemos decir definitivamente que solamente fueron sus discípulos. O sea, cuando nosotros pensamos discípulos, pensamos sus 12 discípulos. Pero cuando leemos el Nuevo Testamento, cuando leemos los Evangelios, queda claro de que hay más que solo 12 discípulos. Hasta este punto, solamente hemos visto 4 discípulos. Que en el Evangelio de Mateo, el capítulo 4, nosotros vimos a Simón Pedro, vimos a Andrés, vimos a Santiago o Jacobo y vimos a su hermano, Juan. Pero todavía no vemos ningunos otros. Si referenciamos junto con el Evangelio de Juan, vemos a 2 más, Natanael y Felipe. Entonces, a este momento, si nosotros tomamos literalmente que solamente sus discípulos, los que se nombraron hasta este momento, se subieron para escucharle a él, entonces tendríamos que decir que solamente son 6 personas que están escuchando esta prédica. Pero lo que nosotros vemos luego en el texto es que él nombra a 12 discípulos. Ahora, ¿podemos saber con exactitud de que sus 12 discípulos estuvieron con él en ese entonces? No lo sabemos porque el texto no lo dice. Podemos asumir de que las grandes multitudes vinieron a algunos de ellos junto con sus otros 6 discípulos para escuchar lo que decía el Señor Jesús en este mensaje. Pero solamente podemos decir lo que dice la Biblia. Dice que Él vio las multitudes, Él subió en un monte y sus discípulos, o sea, es para decir que no todas las multitudes subieron para escucharle a Él, sino que solamente los que querían escuchar y aprender del Señor Jesucristo, del Maestro. Vemos ahí en el versículo 2, abriendo su boca, les enseñaba diciendo, bienaventurados, ese es el comienzo de las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, vamos a quedar aquí en Mateo. Yo voy a leer para ustedes otras referencias que nos dé un poquito más de información de qué significa ser pobre en espíritu. El Salmo 34:18 dice, cercano está a Jehová a los quebrantados de corazón y salvará a los contritos de espíritu. Pobres en espíritu está refiriendo a las personas que tienen un espíritu de humildad.
un espíritu de humildad. Esos son los pobres en espíritu. Si uno es rico en espíritu, entonces quiere decir que uno está como inflado, uno está lleno de soberbia, uno está lleno de orgullo y realmente no quiere escuchar nada de nadie. Y eso es algo que nosotros hemos experimentado cuando nosotros salimos a tocar puertas, a evangelizar, a predicar el evangelio. Muchas veces cuando estamos en una zona pobre y la gente es humilde, parece que ellos están más dispuestos, más receptivos, más abiertos para escuchar el evangelio. ¿Verdad que sí? Muchas veces cuando nosotros vamos a otro lugar donde parece que la vecindad tiene un poco más de dinero y la gente tiene un poco más de dinero, que muchas veces ellos se sienten muy orgullosos, como que no tienen necesidad de eso. Dicen, no tengo necesidad de religión, no tengo necesidad de Cristo, porque yo ya tengo todo lo que es que necesito. Y nosotros nos damos cuenta, entonces nosotros vemos que ellos no son los pobres en espíritu, ellos no son los contritos de espíritu, y el Señor no les salvará a ellos porque ellos no pueden creer si ellos siguen así, alzado en su propio corazón, alzado en su propio espíritu. Seguimos ahí en el versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Cuando dice lloran ahí, no está hablando simplemente de la gente que llora así físicamente, sino que está hablando de la gente que está de luto, que están en luto, los que están lastimados por algo, pero que el llorar es un resultado de esa lástima que ellos están experimentando. La Biblia dice en Eclesiastés 7:2, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa del placer. Ahora, piensen esto. Últimamente nosotros hemos asistido a varios funerales, ¿no? Y en los funerales, ¿qué sucede? Hay gente ahí que está de luto, hay gente que está llorando, hay gente que está lastimado ahí porque han perdido a un ser querido. Entonces, ¿qué sucede? Muchos familiares, muchas amistades se reúnen en un solo lugar para ponerse en luto y se dan cuenta de su propia mortalidad, porque han experimentado de que alguien ha fallecido y que la realidad les llega a decir, yo también un día voy a morir. Entonces por eso muchas veces es el mejor momento, el perfecto momento para predicarles el evangelio, porque todos ya están pensando en su propia mortalidad y todos van a pensar, bueno, cuando yo me muero, ¿a dónde me voy a ir? ¿Voy a ir al cielo? ¿Voy a ir al infierno? Y si un predicador levanta la palabra de Dios y les predica el evangelio, hay gran posibilidad de que hay muchas personas que se van a salvar en ese entonces, porque están humillados, ellos están bajados, ellos están pensando que no son invencibles en ese momento. Mejor es ir a la casa del luto que la casa del banquete. La Biblia también dice esto en Juan capítulo 14, no tiene que ir ahí. Dice el Señor Jesucristo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, el del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. O sea, el Señor Jesucristo dice que hay uno enviado a nosotros para consolarnos, para fortalecernos, para ayudarnos en nuestro tiempo de necesidad. ¿Y qué otro tiempo de necesidad ha de haber cuando uno pierde a un ser querido? El Espíritu Santo es el que escribió, es autor de la Biblia, y esa misma palabra que se predica en los funerales para que la gente reciba consolación. Versículo 5, Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Ahora, para ser manso es otra palabra diciendo que uno es humilde, uno no se jacta de sí mismo, no se infla en sí mismo, no es muy orgulloso, sino que es mansito y que da preferencia a los demás en vez de a uno mismo. Salmo 37:7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él, no te alteres con motivo
del que prospera en su camino por causa del hombre que hace maldades. Deja la ira y depone el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. O sea que eso es lo opuesto a lo que es ser manso. El Salmo 37 está hablando de los que hacen maldades, a los que están alzados y elevados en su propio corazón. Sigue ahí diciendo el Salmo 37:9, porque los malignos serán talados, mas los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Así que eso me deja saber, usando la Biblia para definir la Biblia, la Escritura para describir y definir la Escritura, dice, los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra, mientras en Mateo 5 dice que los mansos heredarán la tierra. Eso me deja saber que los mansos son los que esperan en Jehová. Dice en Salmo 37:10, pues de aquí a poco no existirá el malo y contemplarás sobre su lugar y ya no estará. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. O sea, nosotros los que esperamos en Jehová, dice que somos los mansos. Nosotros no tenemos que preocuparnos por sacar la venganza por nosotros mismos, sino que a nosotros nos toca esperar al Señor, esperar a Jehová, porque la Biblia tiene muchas maravillosas promesas, y una de esas promesas es que los malignos van a recibir lo suyo en su buen tiempo. Nosotros simplemente tenemos que esperar para el Señor y Él va a pagar de todo. Eso es lo que nosotros encontramos, yo creo que fue en Romanos 12, que nosotros no deberíamos de vengarnos a nosotros mismos. Se lo busco rapidito. Romanos 12. Dice, amados, no os venguéis vosotros mismos, antes dad lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Perdón, John David, ¿me podrías traer un vaso de agua, por favor? Gracias. Así que, bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Son los que esperan en Jehová. Versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora, siempre escuchando este versículo explicado, lo que yo veo es esto. A veces, de vez en cuando, como 3 veces al día muchas veces, nosotros sentimos hambre, dependiendo en qué comemos, cuánto comemos, qué tan frecuente comemos. Pero la pregunta sería esto, ¿nosotros queremos sentir hambre? Porque uno puede morir de hambre, pero aquí está la cosa. ¿Qué tal si uno comería algo y se llenaría uno y nunca volvería otra vez a sentir hambre? ¿Sería bueno o sería malo? Imagínense, bueno, dice que sería bueno, pero imagínate, si uno no siente hambre nunca jamás, nunca después, entonces, ¿qué ganas va a tener uno para poder comer algo? ¿No? O sea, sabemos que nosotros como seres humanos, pero también como bautistas, nos gusta comer, ¿no? Y si nos gusta comer, ¿por qué nos gusta comer? Porque nosotros tenemos hambre. Piensen, si nosotros vamos a un buffet y si nos llenamos de comida, en ese momento estando lleno de comida, entonces uno no quiere comer. Le ofrece un pedazo de pie, un pastel o algo, un postre, si quiere una comida favorita, que si uno ya está muy lleno, está reventando la panza, entonces uno no quiere comer, no quiere ver comida, porque uno ya está saciado, uno está lleno, uno está ya sobreabundando. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Los que tienen hambre, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Proverbios 27 dice, el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hombre hambriento todo lo amargo es dulce. Juan 6:26, el Señor Jesucristo hablando, dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, me buscáis no porque visteis los milagros, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre.
Entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Está refiriendo a lo que es la salvación. Para que uno entre a Cristo creyendo en Él, uno recibe lo que es el pan de vida, el agua que le haga para que no vuelva a tener sed. Pero la cosa es eso, dice que bienaventurados los que tienen hambre y los que tienen sed para la justicia, porque dice que ellos serán saciados. Cuando nosotros leemos la Biblia, no nos saciamos. Puede ser que llegamos a un punto en el día en que leemos la Biblia y llegamos a un punto en que ya no podemos leer más porque ya sentimos saciados, ya sentimos llenos. Pero ¿qué sucede? El próximo día, si nosotros estamos caminando con el Señor, vamos a sentir ese hambre otra vez. Hay algunos días cuando nos falta leer la Biblia y no debería de faltarnos, pero sabemos que de vez en cuando sucede que dormimos demasiado, perdemos la oportunidad de la mañana para caminar con el Señor y nosotros faltamos lo que es el tiempo de lectura de la Biblia. Durante el día uno se siente que le falta algo, siente ese hambre, siente ese sed, la necesidad de caminar con el Señor y de ser saciado de la palabra de justicia, la palabra de Dios. Pero dice que eso está bien porque si uno siente ese hambre, si uno siente ese sed, gracias. Si uno siente ese hambre, siente ese sed, quiere decir entonces que uno entonces tiene necesidad de las cosas de Dios. Uno tiene necesidad de las cosas del Señor. Es que como que cuando uno desarrolla un apetito por una cierta clase de comida y lo come diario y uno no se cansa de esa comida, es una comida favorita, uno lo come diario o una bebida favorita que uno lo toma diario y cuando uno no lo consume un día, entonces siente que se hace falta. Siente que le hace falta y así debería de ser con nosotros cristianos caminando con el Señor. Deberíamos de sentir esa falta cuando nosotros no alcanzamos leer las Escrituras un día u otro día. ¿Qué significa? Significa entonces que nosotros estamos andando, caminando con el Señor y que estamos dependiendo de Él más que estamos dependiendo de nuestro pan de cada día. Bienaventurados los que tienen hambre y sed por justicia, porque serán saciados. Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 6:14, y vamos a alcanzar esto para la próxima semana, el Señor Jesucristo dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Luego en Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres os hagan, así también haced vosotros a ellos, porque esto es la ley y los profetas. O sea, básicamente diciendo que nosotros deberíamos de tratar a los demás como nosotros queremos ser tratados. Que si nosotros queremos misericordia, deberíamos de ser misericordiosos. Que si nosotros queremos que la gente nos perdonen a nosotros entonces deberíamos de estar aptos y listos y prestos para perdonar a los demás. Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Salmo 24 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de su salvación. Ahora, muchos lo quieren sacar de contexto y tratar de decir que nosotros tenemos que limpiarnos a nosotros mismos. Pero para tener un limpio corazón, necesitamos al Señor Jesucristo, necesitamos la salvación por gracia, por medio de la fe, porque nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, no podemos purificar ni limpiar a nosotros mismos. Nosotros somos limpios por la palabra, el lavamiento del agua de la palabra del Señor. ¿Cómo es que nosotros vamos al cielo? Tenemos que tener limpio corazón. ¿Quién nos limpia el corazón? El Señor Jesucristo nos limpia el corazón. Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios?
son los pacificadores. Ahora, muchas veces la gente confunde lo que es un pacificador con uno que es pacífico, ¿no? Un pacificador no necesariamente es uno pacífico. Ahora, nosotros sí tenemos la enseñanza de la Biblia de que si alguien nos golpea en la cara, que nosotros deberíamos de darle el otro lado y no deberíamos de comenzar con broncas o comenzar con peleas. Pero la cosa es esto, cuando nosotros hacemos paz, la Biblia dice esto en Santiago 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni seáis mentirosos con la verdad. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay confusión y toda obra perversa. Mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, luego pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y sin hipocresía. Y aquí está el versículo con la clave. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Aquellos que hacen paz son los pacificadores, son los que hacen paz. ¿Quiénes son? Dice que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Hablando de sembrar, ¿qué es lo que nosotros deberíamos de sembrar? La Biblia dice que nosotros deberíamos de sembrar la palabra de Dios, lo cual es el Evangelio. ¿Dónde lo sembramos? Lo sembramos en el corazón del hombre. O sea, los pacificadores, uno de los pacificadores que la Biblia describe son los que ganan almas, son los que predican el Evangelio. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros, antes de la salvación, estamos en enemistad con el Señor. Y si estamos en enemistad, nosotros no estamos en amistad y nosotros estamos en contra de Dios, estamos en guerra con Dios. Él está en guerra con nosotros. Dice Colosenses 1:20, y por medio de Él, reconciliar todas las cosas consigo, así las que estén en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y también a vosotros que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente por las malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Está hablando de hacer paz con Dios. ¿Cómo hacemos paz con Dios? Él se sacrificó, nosotros recibimos el sacrificio que Él hizo por nosotros y así nosotros hacemos paz con Dios. Primero ser reconciliado y luego ayudar a los demás a ser reconciliados con Dios. Por eso es que la Biblia dice que a nosotros nos ha entregado lo que es la palabra y el ministerio de la reconciliación. Reconciliarse es hacer paz entre uno y otro. Cuando una pareja casada se reconcilian, ellos están haciendo paz. Estaban en guerra, pero ellos se hacen paz, se reconcilian. Amigos, igual, cuando sea que hay unas personas que están en contra uno de otro, cuando se reconcilian, ellos hacen paz entre ellos. ¿Cómo es que hacemos paz entre alguien y con Dios? Les presentamos el Evangelio y ellos piden la salvación, y así al recibir la salvación, ellos también reciben lo que la Biblia dice, remisión o perdón de pecados. Así en ese momento, la ira de Dios ya no está sobre esa persona, sino que ahora ya no están en enemistad, sino que ahora están en amistad con Dios por la reconciliación que se encuentra en Cristo Jesús. Seguimos ahí en Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución. Ahora, todo hasta este entonces hemos escuchado así, todo que suena bonito. Ahora empezamos a escuchar algo que es un poco diferente, que parece diferente, pero aún así comienza el versículo con esa misma palabra, bienaventurados, ¿no? Decía antes, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los pacificadores. Ahora llegamos a eso de versículo 10, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Estamos hablando de reconciliación, estamos hablando de pacificadores, estamos hablando de los que ganan almas, los que predican el Evangelio. Deberíamos de esperar entonces padecer persecución por causa de la justicia, porque nosotros estamos buscando atraer a los perdidos al Señor Jesucristo para que ellos puedan ser justificados. Y claro que el diablo
Al diablo no le gusta eso. ¿Qué es lo que nos va a suceder entonces? Nos va a venir persecución, porque el diablo no quiere que nosotros lleguemos a alguien, un pecador que no ha recibido la reconciliación, para que ellos sean reconciliados con Dios. Y si es el caso de que si nos alcanzamos a alguien para que sean reconciliados, entonces el diablo no va a querer que esa persona sea bautizado. No va a querer que esa persona entre a la iglesia para recibir la predicación de la palabra, para que pueda ser santificado en su carne, para que pueda empezar a servir al Señor. Entonces, ¿qué hace el diablo? Nos alcanza a nosotros con persecución para tratar a detenernos de llevar a cabo lo que es la misión o gran comisión que el Señor Jesucristo tiene para nosotros. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Regocijaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, nosotros deberíamos contar la bendición cuando nos gritan, cuando nos vituperan, cuando nos persigan por causa de la justicia. ¿Por qué? Porque sabemos entonces que estamos haciendo lo correcto. Es igual que escuché un dicho de que lo de la Segunda Guerra Mundial con los aviones que iban bombardeando ahí a la Alemania de los nazis. Decía de que cuando uno está por encima de su blanco, ahí es cuando uno está recibiendo todo el ataque. ¿No? When you're receiving flak, you know you're over your target. Cuando recibes todo el ataque, sabes que estás sobre o encima de tu blanco, ¿no? Estás donde deberías estar. O también escuché otro que cuando uno arroja una piedra en medio de unos perros, el perro que ladra más fuerte, el perro que grita más fuerte, es el perro que golpeaste. El perro que golpeaste con esa piedra. Entonces, sabemos nosotros que cuando predicamos el Evangelio, cuando predicamos la palabra de Dios, cuando alcanzamos a los perdidos, los que nos oponen más que a nadie son los mismos enemigos de Dios, son los que no quieren que la obra de Dios sea realizada. Entonces, cuando esas cosas suceden, nosotros sabemos entonces que estamos haciendo correcto, que estamos haciendo bien, que estamos haciendo la voluntad de Dios cuando nos topamos con la oposición. Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra. Ahora mantengan en mente de que el Señor Jesucristo está hablando de sus discípulos. No está hablando a las multitudes, sino que dice que sus discípulos subieron para escucharle a Él. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Está hablando de los salvos, está hablando de los creyentes. Dice, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y ser hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende un candil y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Estaba hablando de hacer buenas obras para el Señor Jesucristo, pero la buena obra más principal es predicar el Evangelio. Eso de hablar diciendo de que nosotros somos sal de la tierra, guarda lugar ahí en Mateo 5. Quiero enseñarles esto en Levítico capítulo 2. Vaya conmigo por favor a Levítico capítulo 2 en el Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico. Tercer libro en el Antiguo Testamento, tercer libro en la Biblia. Levítico capítulo 2, versículo 13. Levítico 2, versículo 13, la Biblia dice, y sazonarás con sal toda ofrenda de tu presente, y no harás que falte jamás de tu presente la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Entonces, esto está hablando de los sacrificios del Antiguo Testamento. Sabemos que todos los sacrificios son representantes del Señor Jesucristo, son simbólicos del sacrificio que iba a hacer luego el Señor Jesucristo. Pero cuando nos fijamos en el simbolismo aquí, dice en el versículo 13, y sazonarás con sal toda ofrenda de tu presente, y no harás que falte jamás de tu presente la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Ahora, ¿qué es una ofrenda?
Una ofrenda aquí en este contexto está hablando de un sacrificio. Está hablando de un sacrificio. Nosotros sabemos que en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo ya hizo su sacrificio para nosotros, pero sabemos también que en Romanos 12 habla de que nosotros deberíamos hacer un sacrificio vivo. Romanos 12:1 dice, por tanto, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces nosotros sabemos que nuestros cuerpos deberían de ser un sacrificio vivo. Pues la Biblia decía en Levítico capítulo 2 que cada sacrificio, cada ofrenda debería de ir con sal. El Señor Jesucristo nos dijo que nosotros somos sal de la tierra y que deberíamos de ser sal salada. Deberíamos de ser salados. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que sal preserva las cosas. Nosotros estamos aquí en la tierra para ayudar a preservar las cosas. Estamos para preservar las sendas antiguas, lo que viene de la palabra de Dios. Estamos aquí para preservar la tierra en el sentido de que si nosotros seguimos predicando la palabra, predicando el evangelio, entonces el Señor sigue preservando aquí esta tierra. Pero nosotros también vemos lo que dice en el evangelio de Marcos, capítulo 9. Aquí tengo marcado una nota, Marcos capítulo 9, dice el Señor Jesucristo, porque todos serán salados con fuego, todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será sazonada? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Y una vez que nosotros perdemos nuestra sal, entonces ahí es cuando la carne se corrompe, ¿no? Por ejemplo, allá en Chaltipa, donde viven mis suegros, antes en tiempos anteriores no tenían electricidad, no tenían refrigeración, no tenían manera para poder preservar la carne, sino únicamente con sal. Se salaban la carne y así se preservaba la carne. Pero si uno no tenía sal, no se podía preservar la carne. ¿Qué entonces? La carne se corrompía, la carne se podría. Entonces aquí en la tierra, poco a poco, con que haya menos y menos sal, ¿no? Hablando de cristianos que están predicando la palabra, predicando el evangelio, ganando almas, con que haya menos y menos sal, se empieza a corromper más y más la tierra. El Señor Jesucristo decía que nosotros somos la luz del mundo. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende un candil y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. O sea, nosotros siendo cristianos, nosotros no podemos ser cristianos de escondidas. Nosotros no podemos ser cristianos simplemente los domingos nada más cuando estamos aquí en la iglesia. Si nosotros tenemos que vivir las vidas cristianas allá afuera en el mundo, tenemos que dejar que nuestra luz resplandezca por todo el mundo, que cuando escuchamos algo y alguien en necesidad de escuchar la palabra de Dios, entonces deberíamos de hablar con ellos la palabra de Dios, las palabras de vida, para que ellos puedan tener una oportunidad de recibir el evangelio y ser salvos. Cuando es el caso de que si hay algo que nos cae pesado en nuestros oídos, deberíamos de alejarnos de eso. O cuando hay algo o alguien que blasfema, que blasfema la palabra de Dios o el Señor Jesucristo, entonces deberíamos de tener sabiduría de cómo deberíamos de responder a esa persona, pero deberíamos decir algo. O sea, como dijo el rey David, que no hay una causa. No hay una causa. Sí hay una grande causa ahora hoy en día, pero nosotros estamos viendo a nuestro país descender al infierno más feo, con todo lo que se está corrompiendo en este mundo. Hay una causa. Nosotros tenemos que ser sal para preservar y nosotros tenemos que ser luz. Tenemos que ser luz para iluminar. Por eso el Señor Jesucristo dice que nosotros somos sal y que somos luz. Él dijo que Él es la luz del mundo, pero dice que Él está en nosotros y nosotros tenemos que estar en Él. Y una vez que Él sale, ya salió, entonces nos dejó a nosotros encargados de eso para ser sal y luz aquí en esta tierra. Ahora, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo sea
cumplido. De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñar a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, otra vez, muchos quieren agarrar este mensaje, este versículo, sacarlo de contexto y torcerlo. Versículo 20, donde dice, os digo, si vuestra justicia no fuere mayor que los de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Muchos quieren decir que los fariseos eran muy justos porque ellos seguían la ley. Pero no, la cosa es esto. Si leemos todo en su contexto, vemos que los fariseos no seguían la ley, sino que inventaban sus propios mandamientos, sus propias leyes, y querían sobreimponer eso sobre todos los demás. Y ellos no guardaban la ley, pero es imposible guardar la ley. Así que la única forma que uno puede tener justicia que excede la justicia que tienen los fariseos es cuando uno tenga lo que es la justicia de Cristo. Cuando uno ha confiado en el Señor Jesucristo, entonces la justicia de Cristo se ha imputado a uno mismo. Nuestro trapo de inmundicia, lo que son nuestras obras, se quita de nosotros y lo que es la justicia de Dios viene sobre nosotros en el momento que nosotros creemos. Sin embargo, nosotros no deberíamos de echar para afuera lo que es la ley. El Señor Jesucristo mismo, aquí mismo, dice que nosotros no deberíamos de ignorar la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahora, ¿cómo es que el Señor Jesucristo cumple la ley? Nosotros vemos que en el Antiguo Testamento hay ciertas cosas que se tienen que cumplir, son cosas proféticas. Él es nuestra Pascua y Él vino para cumplir eso. Todavía faltan algunas otras fiestas proféticas y nosotros no vamos a entrar en eso, pero eso es falta todavía, falta para cumplir. Él nos dice cuándo eso se va a cumplir. Dice, versículo 18, de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Ese momento cuando pasa el cielo y la tierra se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, capítulo 21, versículo 1, dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar no existía ya más. O sea que el cielo y la tierra no van a pasar hasta el mero final de la Biblia, hasta el mero final de tiempo. Apocalipsis capítulo 21. Así que nosotros sabemos que todavía no se ha cumplido toda la ley, sino que nosotros deberíamos seguir observando lo que hay ahí, con excepción de los sacrificios, conforme a lo que dice el libro de Hebreos. Se me está acabando tiempo. El Señor Jesucristo aquí en este pasaje trata de lo que es el enojo, trata con lo que es la concupiscencia, o sea, el adulterio, trata también con lo que es el divorcio y lo que son los juramentos. Realmente no tenemos tiempo para cubrir todo aquí, pero muchos, o sea, para resumir todo, muchos leyendo este pasaje piensan que el Señor Jesucristo está cambiando todo, que Él está cambiando, diciendo de que la ley decía una cosa, pero yo digo esta cosa. Y suena así, parece así, pero cuando uno realmente lee cada uno de estos pasajes, se da cuenta de que Él no está deshaciendo lo que dice la ley, sino que Él está reiterando lo que dice la ley y está elevando lo que es el requisito, diciendo de que si uno comete adulterio, no está en peligro del juicio, pero no, dice que uno que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Lo mismo con el enojo, dice, oísteis que fue dicho por los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare estará expuesto a juicio, mas yo os digo que cualquiera que sin razón se enojare contra su hermano, estará en peligro del juicio, y cualquiera que dijera a su hermano, raca, estará en peligro de concilio, y cualquiera que le dijere fatuo estará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué significa pues? Él vino primero a decir que no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y luego Él explica de cómo nosotros deberíamos seguir observando lo que dice la ley, lo que dice el Antiguo Testamento con respecto a lo que son los mandamientos, con respecto a lo que es el enojo, con respecto a lo que es codiciar a los demás, a las
a lujuria, a lo que es concupiscencia, a lo que es el divorcio, a lo que son los juramentos, a lo que es la venganza. Termina al final diciendo, ¿oísteis que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, porque Él hace que su sol salga sobre malos y buenos, y envía lluvia sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los publicanos? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Ahora vamos a terminar con esto. Segundo de Timoteo capítulo 3. ¿Cómo es que uno puede ser perfecto? O sea, esa palabra perfecto, nosotros muchas veces lo pensamos sin pecado. Pero no se trata de eso, porque nosotros no podemos ser sin pecado. O sea, no hay hombre justo en el mundo que no peca, dice la Biblia. Segundo de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice el versículo 17, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, en la Biblia la palabra perfecto simplemente quiere decir completo. Quiere decir que no falta nada que es útil. Y aquí vemos que dice que la escritura es útil para enseñar y para redarguir y para corregir y para instruir en justicia. El hombre perfecto es simplemente una persona que no les haga falta nada en respecto a lo que es para servir a Dios. Nosotros, estando enteramente preparados para toda buena obra, entonces nos cuenta la Biblia perfecta. ¿Y cómo es que nos cuenta perfecta? Nosotros tenemos que leer, estudiar, escudriñar y recordar mucho de la Escritura, o sea, escudriñar toda la Escritura. Nosotros tenemos que recibir enseñanza, ser redarguidos, ser corregidos y para ser instruidos en justicia. De una vez que nosotros estamos llevando fruto, o sea, siendo perfecto es cuando uno es completo, tiene todo lo que uno necesita para poder traer fruto. ¿Y qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Quiere que nosotros traigamos fruto. Quiere que nosotros llevemos fruto, quiere que nosotros ganemos almas para traer fruto espiritual. Quiere que nosotros no nos falte nada en nuestras casas para que podamos traer fruto físico, ¿no? El fruto del vientre es su galardón, dice la Biblia. Así, en fin, nosotros somos sal, nosotros somos luz, tenemos que seguir el trabajo que el Señor nos ha dado. Ese es el principio del Sermón del Monte y vamos a seguir en la semana que viene con el capítulo 6. Vamos a seguir viendo el Sermón del Monte y qué es lo que demás que tiene el Señor Jesucristo en su mensaje, su mensaje para nosotros. Vamos a terminar con una palabra de oración. Señor Dios, damos gracias por tu palabra, Señor, por la salvación. Damos gracias que tenemos un lugar donde nosotros podemos reunir sin temor de persecución, Señor, para que nosotros podamos escudriñar tus escrituras, estudiar tu palabra y para que nosotros podamos ser exhortados para hacer el trabajo que nos has mandado y llamado para hacer. Pedimos, por favor, que nos bendigas en nuestra salida para que podamos volver otra vez a este lugar y a seguir haciendo el trabajo que nos has llamado para hacer. Pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a cantar un himno más antes de salir. Si pueden abrir sus himnarios, por favor, al himno número 188. El himno número 188. Himno número 188. Jesús es la luz del mundo.
Terminamos con una palabra de oración. Señor Dios, damos gracias, Señor, por las salvaciones que vimos esta semana y por la palabra que fue predicada esta semana, Señor. Damos gracias por los ganadores de almas que vinieron para hacer la obra, Señor. Pedimos por favor que mandes más, que sabemos que las mies es mucho, pero los obradores son pocos, Señor. Pedimos tanto del Señor de las mies que nos mandas obradores para hacer la obra que tú has mandado hacer, Señor. Pedimos por favor que nos fortalezcas en todo esto para que podamos seguir haciendo tu voluntad y a no temer, Señor. Fortalécenos para que no temamos para hacer lo que es tu trabajo, Señor. Y todo esto pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.